Buenos días, jóvenes. En primer lugar, agradecer en nombre de la SUNAT la oportunidad que nos dan para poder comentarles, venir a hablarles un poco acerca de uno de los tantos temas respecto a los cuales se ha involucrado la SUNAT. En particular, el día de hoy, para ser preciso, en este horario vamos a tratar el tema de el ingreso y salida de mercancías. Y dentro de lo que es el ingreso y salida de mercancías, vamos a conversar con ustedes sobre el tema de lo que es el ingreso y salida de mercancías a través de una vía en particular, a través de un operador logístico que seguramente muchos de ustedes conocen, que es Airpost, ¿no? Así es que de repente alguno de ustedes creo que había estado acá presente porque en la programación entiendo que estaba, venía el tema del drawback. Bueno, va a venir, mi compañera no debe tardar, vamos a tratar de ajustarnos en el horario. El drawback es un régimen muy importante, muy bonito, le permite pues obtener una especie de premio, ¿no? En teoría, por definición, está pues descrito como la devolución de los impuestos que se han pagado cuando alguien, imagínense ustedes, se les ocurre fabricar camisas, ¿cierto? Y para fabricar camisas pues importan los botones, importan la tela o importan el hilo. Imagínense que solamente importan los botones. Cuando importan los botones van a pagar impuestos. Uno de esos impuestos son los derechos arancelarios, el ad valorem. Y entenderán que el impuesto ad valorem contenido, hablando de costos, ¿no? Es un tema que ustedes seguramente ya manejan. Respecto a una camisa, es obvio que todos podemos concluir que es bien pequeñito, ¿cierto? O sea, si yo les pregunto, ¿cuánto del costo de una camisa o de un polo que tienen ustedes está representado por ese botón o por esa etiqueta que le han puesto atrás, que ha venido del extranjero? El costo es pequeñísimo, y si les preguntase, ¿y cuánto del tributo que se pagó por esa etiqueta o ese botón respecto justo a ese polo o esa camisa, será mucho menor, ¿cierto? Entonces, en teoría, el drawback era que a ti te devolvían esa pequeñísima cantidad del impuesto que habías pagado por importar ese botón o esa etiqueta que está pegada atrás en tu polo o camisa. Sin embargo, en la práctica eso no sucede. En la práctica lo que hacen es simplemente te devuelven el 10, o bueno, en mi por 10%, 8%, creo que ahora está en 4%. Y ya, es por eso que les decía que es una especie de premio, es un régimen muy bonito. La señora Elfi Meneses, que trabaja con nosotros también, va a venir y les va a hablar de este tema, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema del que nos convoca el día de hoy, ¿no? Les decía, las responsabilidades que tiene la SUNAT son muy variadas, ¿no? O sea, tradicionalmente, seguramente en la cabeza de ustedes, SUNAT, sinónimo del tema de tributario. Mi colega anterior les ha hablado sobre el tema de los impuestos, los gastos y ese tipo de cosas, ¿no? Esa es una tarea que cumple, pero también otra tarea que cumple desde el año 2001, en que las responsabilidades que tenía una institución muy parecida a la SUNAT, que era aduanas, fue absorbida, ¿no? Se juntaron esas dos instituciones desde el 2001. Bueno, yo ingresé a lo que es aduanas cuando era aduanas, y obviamente en el 97, en el 2001, 4 años después, bueno, vivimos este proceso de fusión. Es por eso que tenemos culturas distintas, ¿no? Fíjense, mi compañero vino con corbata y todo eso. Nosotros los de aduanas tenemos otra cultura, y creo que eso está más relacionado al tema de que nuestro desempeño es permanentemente operativo, ¿no? Vamos a puertos, estamos en aeropuertos, y eso nos hace de alguna forma involucrarnos más con nuestro usuario, mientras que nuestros compañeros de tributos internos, a nosotros llamamos así, tienen una cultura distinta, más formal. Ellos no se vinculan mucho con sus usuarios, ellos le llaman contribuyentes, para nosotros son usuarios, nosotros les prestamos un servicio, en cambio mis compañeros los administran, revisan lo que hacen. Bueno, entonces les decía que en el año 2001 las responsabilidades que tenía esta otra institución llamada aduanas fueron pues agrupadas con la SUNAT. Ustedes sabrán también que la aduana en realidad es una organización, como es una institución pues que existe prácticamente desde que aparecen las sociedades o los pueblos, ¿no? O sea, históricamente siempre hubo la necesidad de comprar o adquirir aquello que no se producía en esa localidad, ¿no? Y es por eso que históricamente
ustedes recordarán de sus cursos de historia, los gobernantes, los reyes de esas épocas, pues establecían pues, organizaciones de personas, estructuras, para cobrar algo con ocasión del ingreso o la salida de mercancías a sus territorios. Finalmente, esa se podría decir así, es como podríamos resumir la responsabilidad que tiene la aduana. La aduana, su responsabilidad históricamente ha sido esa, ¿no? La de cobrar tributos. Sin embargo, el tema de recaudación por ese ingreso o salida prácticamente ha desaparecido. Seguramente todos ustedes saben que hay muy pocos países todavía, algunos, Argentina, por ejemplo, acá en América Latina, que por la exportación todavía, por ahí en algunos casos, te cobra tributos. En el Perú, el cobro de tributos por venderle al extranjero ya desapareció hace muchísimos años, ¿no? Yo no lo recuerdo, ¿no? Sinceramente, desapareció mucho tiempo. Por eso le decía que la función recaudadora con respecto al ingreso y salida de mercancías de la aduana, de esa función, ya desapareció y ha cobrado importancia a otras responsabilidades, ¿no? Como el tema de facilitar el que los productores nacionales puedan tener acceso a los insumos extranjeros, ¿no? O sea, hacer la vida sencilla, ¿no? Y entonces les contaba pues que esa es la responsabilidad de la aduana, ¿no? El tema es de controlar el ingreso y salida de mercancías, ¿no? Y bueno, les contaré también que la institución a la cual que ha sido absorbida en el 2001 por la SUNAT, es una institución que es mucho más antigua que la misma República. Ustedes saben que la República del Perú, como tal, jurídicamente hablando, nació en 1821, ¿cierto? Sin embargo, la aduana como tal, en este territorio, fue creada en el virreinato. O sea, el año pasado cumplimos poco más de 300 años, ¿no? Fuimos creados por una real cédula del rey de España. Y bueno, o sea, les comento esto simplemente para que vean que es una actividad que siempre ha acompañado, en este caso, al Perú también. Nunca se ha mostrado ajena, ¿no? Y bueno, entonces, ya lo primero que debemos tener claro es que el tema de aduanas tiene que ver con el ingreso y salida de mercancías, ¿no? Y con el control que hacemos, ¿no? Y ese control no siempre tiene por objetivo el recaudar tributos, ¿no? Puede ser recaudar, puede ser controlar temas de seguridad, salud, facilitar el ingreso de mercancías que se requieren en el país. Bueno, ahora ya para ir aterrizando, el ingreso y salida de mercancías al país, bueno, se puede producir básicamente de tres formas, ¿no? Creo que existen hasta ahora, solamente todavía no existe eso como en las películas, esas que te metes a te desintegran y apareces en otro sitio, ¿no? O sea, hasta ahorita la única forma de traer cosas físicas del extranjero es por barco, por avión o por tierra, ¿cierto? En eso creo que nadie tiene ninguna duda, no existe ninguna otra forma de cómo llegan las mercancías al país o cómo salen. Ya, también me dirían, pues salen también por tren, ¿no? Pero bueno, tren es terrestre, pues, ¿no? Entonces es por vía marítima, por mar, por río, por lagos. En Iquitos, por ejemplo, comercia con Brasil por vía fluvial, le llaman. Y bueno, entonces, otra cosa que tiene que quedar clara es que esas son las tres formas de ingreso natural de las mercancías, de ingreso, salida de las mercancías de nuestro país, ¿correcto? Entonces, tradicionalmente, el tema de aduanas y el control estaba centrado, sobre todo, enfocado a cuál era la vía a través de la cual ingresaban las mercancías o salían las mercancías. Las que ingresaban por la vía marítima, aún hasta hoy subsisten, son controladas por una oficina en la SUNAT llamada Intendencia de Aduana Marítima del Callao, que obviamente se encarga de controlar todo lo que ingresa y sale por vía marítima, y en particular por el puerto del Callao, ¿no? Y a su vez también existía otra oficina dentro de la SUNAT, dentro de la aduana, que se llama Intendencia de Aduana Aérea, que ustedes entenderán, del Callao, que controlaba todo lo que ingresa y sale por vía aérea a través del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, ¿no? Y aparte de esas dos oficinas de SUNAT, de aduanas, que tenían ese control para ver el ingreso por esas vías, ya existían lo que se llamaba ya las aduanas de frontera. Eran aquellas oficinas que controlaban ya el ingreso, ya sea marítimo, terrestre o aéreo de repente, a lo largo de la frontera, ¿no? Es por eso que existe la llamada aduana de Tacna, la aduana de Tumbes, la aduana de Puno, la aduana de Cusco, la aduana de Puerto Maldonado, la aduana de Iquitos, ¿no? Que son ya, entiende que ahí está más por el tema territorial, ¿no?
Adicionalmente a estas oficinas, que uno le puede encontrar cierta lógica, ¿no? O sea, si te pregunto ahora que ya te conté, ¿de qué se ocupa la aduana marítima? De controlar el ingreso y salida de mercancías que llegan por vía marítima a través justo del puerto ese que está casi del Callao. ¿De qué se encarga la aduana aérea? De controlar el ingreso y salida de mercancías que llegan por vía aérea y justo a través del aeropuerto internacional. Y lo mismo, si ahora te pregunto de qué se encarga la aduana de Tacna, me dirás del ingreso y salida de mercancías que ingresan por esa zona, ya sea marítima, ya sea terrestre o ya sea aérea, ¿no es cierto? Y así. Sin embargo, aparte de esta definición, existió la necesidad de establecer otra oficina especializada en controlar mercancías que, independientemente de cuál era la vía por la cual habían ingresado, tenían una particularidad. Y la particularidad era que la distribución de estas mercancías estaba a cargo de lo que se conocía como el correo, el Servicio Postal del Perú, lo que actualmente es Serpos. Entonces, hace algunos años también se creó pues esta oficina dentro de la SUNAT, dentro de la aduana, llamada aduana postal. ¿Cuál era la responsabilidad de esta oficina? Controlar el ingreso y salida de mercancías que llegaban o salían, pero que su ingreso o salida era de alguna forma administrado, manipulado, encaminado por esta organización. Ustedes saben que el servicio postal hasta la década de los 80, Fujimori fue quien le cambió. Antes era una entidad pública, sigue siendo una entidad pública, pero ahora es una sociedad anónima, pero del capital es netamente del Estado, así que sigue siendo una empresa estatal. Lamentablemente eso tiene una serie de limitaciones que les impide que esta empresa de Serpos pueda tener la velocidad, la eficacia, la tecnología, la preparación para poder afrontar todos estos recursos, ¿no? Pero bueno, les contaba pues que se creó pues esta oficina postal, ¿cierto? Esta llamada aduana postal, ¿no? Y les decía pues que era por la particularidad que las mercancías que ingresaban o salían eran manipuladas por esta organización, ¿no? Ojo, no es lo mismo, o sea, la aduana, la SUNAT es una cosa y otra cosa son los llamados operadores de comercio que participan en el ingreso y salida de mercancías. Ustedes entenderán que para el ingreso y salida de mercancías participan las agencias de aduana que vienen a ser los cargosos tramitadores, que no hay proceso en el Perú, creo que no tengo un tramitador siempre que te ofrezca venderte la cola o que te ofrezca hacerte la vida sencilla, aunque no siempre lo consigue. Las agencias de aduana, el transportista, los almacenes, las empresas navieras, las líneas aéreas, por mencionar una serie de organizaciones, ¿no? Y cada una de estas organizaciones son por lo general empresas privadas, y en este caso pues la empresa privada que controla esta oficina de la SUNAT llamada aduana postal es Serpos, el correo actualmente, ¿no? Serpos. Entonces les decía pues que la particularidad era que las mercancías sean manipuladas. Ahora la pregunta es, ¿a través de qué medio llegan o salen las mercancías que son controladas por esta oficina de la SUNAT que controla a su vez a Serpos? Y la respuesta es bien sencilla. Hablando de salida, si ustedes están, por ejemplo, en Tacna, le quieren enviar un paquetito, una encomienda, o le quieren enviar una carta, una correspondencia, ustedes ya no escriben cartas, ¿no? Eso solamente las personas de mi generación todavía escribíamos cartas. Un hermano en Rusia, mi mamá me obligaba todos los meses a sentarme a escribirle una carta, ¿no? Ustedes ya no, todo eso ahora es ya ni siquiera el correo, ¿no? Todo es WhatsApp, Messenger, ¿no es cierto? Y otros, ¿no? Y otros temas estos ya mucho más modernos. Pero bueno, les decía, si ustedes quieren enviar una carta, por ejemplo, están en Tacna, a alguien que vive en Arica, o sea que ahí nomás cruzando a media hora, y lo quieren hacer a través del servicio postal, lo que va a pasar es lo siguiente, hablando de salida, ojo, esa carta podría ser también un paquetito, podría ser una mercancía que quieren enviar a través del servicio postal, cualquier cosa, lo que va a pasar es que lo van a traer a Lima, ¿no? A la planta de Serpos, lo van a llevar al aeropuerto, y en ese aeropuerto se va a ir un avión hasta Santiago, y de Santiago va a llegar hasta Arica. Es decir, quiero que tengan claro que hablando de salida a través del servicio postal, siempre van a salir por vía aérea y específicamente a través del aeropuerto internacional. Si hablamos de lo que es la
el ingreso sí hay dos posibilidades. El 90%, podríamos decir el 90% de mercancías que ingresan a través del CERPOS llegan por vía aérea y un pequeño porcentaje llega por vía marítima, ¿no? Ahí sí hay una excepción. Por lo general por vía marítima llegan los paquetes grandes, cajas de 20 a 30 kilos, ¿no? Bueno, ese es el panorama dentro del cual ingresan y salen las mercancías. En esos dos panoramas es que existen estos dos productos, los llamados importafácil y exportafácil. Permíteme, por favor, quiero no avanza. Les decía que quiero mostrarles el flujo, o simplemente lo puedes avanzar a través del, perdón, puedes avanzar a través del, ¿sí? Se congeló. Bueno, mientras lo descongela, bueno, les decía, entonces, hasta el momento ya sabemos cómo ingresan y salen las mercancías a través del servicio postal. Bueno, ahora vamos a hablar en primer lugar del ingreso. A ver, el ingreso de mercancías, a ver, económicamente hablando se conoce como importar, ¿cierto? Uno importa mercancías que no hay en su país, ¿no? Su definición puede ser pues el ingreso de mercancías procedentes del extranjero hacia un territorio, ¿no? En este caso es el Perú, ¿no? Ese es lo que es el ingreso. Los requisitos para importar, ojo, estamos hablando de importar, y por eso lo repito, importar desde el punto de vista más que específicamente tributario aduanero, me estoy refiriendo al tema económico, o la connotación de traslado físico de una mercancía que atraviesa una frontera, ¿no? Por ejemplo, llega un paquete en un avión, en un barco o en un carro, una vez que cruza la línea imaginaria que delimita el territorio del Perú, se entiende en teoría, esa mercancía ya ingresó al país, ¿no? O sea, en teoría ya podríamos decir que hay una importación desde el punto de vista físico que implica el ingreso de una mercancía extranjera a nuestro país, independientemente de que todavía, por ejemplo, no se haya realizado la operación concreta de importación, ¿cierto? Entonces, lo que yo quiero en esta primera parte es que entiendan, es que cuando ustedes decían importar a través del servicio postal, me estoy refiriendo a esa connotación, a la connotación del tan solo ingreso de mercancías a nuestro país. Todavía no estoy haciendo referencia al tema de lo que es de lo que es el régimen propiamente aduanero, ¿cierto? Por favor, ¿me puedes ayudar a distribuir estas? ¿Sí? Ya, les decía, a ver, vamos. Aquí, ya en ese flujo vamos a explicar, o sea, lo importante acá, más que marearlo con tecnicismos, es que quiero que entiendan cómo funciona ese tema. Les decía, estábamos hablando, les decía, si ustedes quieren importar a través del servicio postal, es bien sencillo, prácticamente no hay requisito. Es más, hasta un menor de edad lo podría hacer. O sea, por ejemplo, a ver, ¿quién de ustedes no ha hecho alguna vez un delivery? ¿No? Han llamado, un pollo a la brasa, una pizza, lo que sea. Lo han hecho, sí o no, telefónicamente. Y seguro que muchos de ustedes lo deben haber hecho a través de alguna aplicación en su celular. ¿No? Que existen tantas, ¿cierto? Y seguramente ahí también le han dicho cómo pagar. En algunos casos, por lo general, acá en Perú, tenemos mucho cuidado del tema de estar pagando a través del celular. Y lo que hacemos es simplemente te pago contra la entrega, ¿no? ¿Ya? Pero lo que quiero rescatar de este ejercicio es que, así como casi muchos de acá han hecho esas operaciones, seguramente muchos de ustedes, en alguna oportunidad, estoy seguro, de haber uno al menos, que ha efectuado una compra por internet. Estoy seguro que han entrado a una página de AliExpress, de eBay, Amazon, lo que fuese, y se han pedido un cosmético, un libro, lo que sea, ¿cierto? Y no saben cómo de repente, si no hubo ningún incidente, el producto llegó, ¿no es cierto? O sea, ahí ya
ya importaron a través del servicio postal. Claro, si es que el operador que lo manipuló fue Serpos, porque ustedes saben que así como existe Serpos, existen otras organizaciones privadas que hacen similar tarea. Claro, tienen tarifas mucho más altas, DHL, FedEx, es lo mismo, pero Serpos es, por decir, el proveedor nacional, estatal, ¿cierto? Bueno, entonces, les decía, algo que tienen que también tener claro, para importar desde este punto de vista, desde ingreso a mercancías, prácticamente hasta un menor de edad, se conecta, se loguea, tiene su cuenta, hace el pedido a eBay y Amazon, o cualquiera de estas páginas, y compra, y el producto llega. ¿Cómo le pagaste? No sé si con PayPal, con cuenta de débito, no lo sé, ese es otro tema. Pero ahí ya compraste. Es decir, lo que quiero que entiendan es que para comprar prácticamente no necesitan ningún requisito. No necesitan ningún, o sea, nadie les va a decir, oye, no, previamente saca tu RUC, tienes que tener tu clave SOL, nada. Es más, hasta podrías comprar cosas prohibidas o propias cosas restringidas. Claro, el problema va a ser que si mi oficina, los que trabajan conmigo, te detectan, te van a pedir hoy un ratito para que te lo entreguen, cumple algunas formalidades, ¿no? Pero bueno, entonces, ese es el mensaje. Para importar, no necesito, prácticamente, no es requisito. Lo puede hacer un extranjero. Un turista llega acá, en el lobby de su hotel o su laptop, su celular, se conecta, hace una compra. Puede ser un extranjero, por supuesto, también puede ser una empresa. Ustedes, como representantes de una empresa, pueden comprar, volviendo al ejemplo del botón, pueden hacer un pedido de un botón, lo que sea. Entonces, primera gran diferencia con respecto al otro, el proceso de salida, es que en el proceso de ingreso, cuando van a querer comprar, no hay requisitos que deben cumplir. Bueno, entonces, lo concreto es que ya estamos en ese punto. La persona natural o empresa ya hizo la compra, ¿cierto? Ya le compraron. Y por lo tanto, la persona a quienes ustedes les han comprado, lo que va a hacer es, lo va a embarcar, y ahí está lo que comenté. El envío lo van a remitir ya sea por avión o por barco. ¿Está bien? Va a llegar a nuestros puertos. Ojo, ese paquete no va a llegar a Tacna, no va a llegar a Iquitos, va a llegar al puerto, al Callao, o va a llegar al aeropuerto Jorge Chávez. Una vez que llega ahí, todos esos paquetes, las compras que han hecho, van a ser trasladados hacia la oficina de Serpos, que queda muy cerca de por acá. Queda acá, por altura de Fiori, Tomás Valle, ¿no? En esas zonas queda el gran almacén. Y ahí lo que va a pasar es que se va a hacer un proceso de selección, se va a separar los envíos en función a ciertas características, ¿no? ¿Cuál es la característica general? Que si tu envío, tu compra, ojo, no tiene que ser necesariamente una compra. De repente algunos de ustedes tienen algún familiar en el extranjero o algún amigo les envía un regalo. Eso también en términos es un ingreso, es una importación. Entonces, lo primero que vamos a hacer nosotros es vamos a verificar si el valor de las mercancías si supera o no supera los $200. Si no supera los $200, y es por eso que viene el tema de importar fácil, ni siquiera me va a interesar saber el nombre completo de la persona a quien le van a entregar el paquete. A mí como SUNAT, como aduanas, como encargado de ese control, ese dato para mí es irrelevante, porque desde el punto de vista tributario aduanero, el Estado ha dicho, si es hasta $200, simplemente, obvio de que siempre y cuando no sea prohibido ni restringido, ¿no? Porque les dije que si es prohibido o restringido, no te dejamos pasar o que cumplan las formalidades. Bueno, entonces se verifica, si es que es hasta $200, luz verde, te vas. Por eso es importafácil, no te pedimos nada, es más, ni siquiera generamos una declaración, ni siquiera se genera ese documento llamado declaración aduanera de mercancías. No hay ahí declaración aduanera de mercancías. Claro, ahora, si es que pasa los $200, sí va a haber un control. Ahí sí voy a exigir que se cumplan los requisitos y vas a tener que hacer el pago de los tributos, ¿no? ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el límite del valor de las mercancías que pueden acogerse a este procedimiento? Es hasta $2.000. Eso significa que si ustedes compran algo que vale más de $2.000, no puede llegar a través de servicio postal. Sí puede llegar, pero en ese caso sí van a tener que utilizar otros procesos de aduanas, llamado importación para consumo, por ejemplo, donde va a ser necesario que contraten a un agente de aduana, un intermediario, para que les haga el trámite. En este caso, en estos dos casos, ya sea que sea hasta $200 el valor de la mercancía,
o, caso contrario, que sea más de 200, pero que no pase los $2.000, ustedes simplemente no van a tener que hacer nada. Es por eso que mira, en esa primera parte, recontra fácil, porque acá no haces nada, ¿cierto? Y en cambio, en el segundo supuesto, cuando tienen que pagar impuesto, antes tradicionalmente lo que pasaba era que el importador tenía que ir a las oficinas de SUNAT y ¿no? El monstruo de la SUNAT o el monstruo de las aduanas, ¿qué hago? Y te da llena este formulario sencillo, te dan una hoja así inmensa con un montón de datos de embarque, de códigos que eran absolutamente inentendibles para el común de las personas, ¿no? ¿Qué podría saber alguien que se ha querido comprar algo por internet? De puerto de embarque, TPI, partida arancelaria y demás cosas absurdas realmente, ¿no? Entonces, por eso se llama Importafácil, todo eso fue eliminado. El documento que les va a autorizar la declaración aduanera de mercancías se la vamos a hacer nosotros le hacemos la declaración. Tan es así, no solamente la hacemos, sino que la enviamos a tu celular a través de un mensaje de texto, o te la podemos enviar a tu correo. Ni siquiera tienes que venir a buscarnos, por eso se llama Importafácil. Entonces, para ya terminar esa parte y pasar a lo que es salida, resumiendo, ¿hay requisitos para importar? Ninguno, es un menor de edad puede venir, ¿no? Otra cosa es que cuando, por ejemplo, su hermanita hace un pedido de un muñequito, claro, cuando va a ir y vale menos de 200, nosotros vamos a decir, amigo, distribúyelo, ¿no? Claro, cuando su hermanita de 8 años se vaya a la oficina de correo a pedir, claro, le que traer a tu mamá, ¿no? Acredítame que tú eres la mamá de esta niña. Por eso les decía, para importar, ningún requisito. Desde menores de edad hasta empresas. Desde un extranjero hasta alguien con DNI o hasta alguien con RUT. ¿Correcto? Eso tiene que quedar claro. Segundo requisito, las mercancías siempre van a llegar a través del aeropuerto, al aeropuerto Jorge Chávez o al puerto del Callao. Una vez que llegan ahí, van a ser trasladados al almacén que queda acá en Los Olivos y ahí se va a hacer una clasificación en 2 grupos. Si es hasta $200 y siempre y cuando no sea prohibido y restringido, no sea drogas, ese tipo de cosas, llévatelo. Nada, ni siquiera ningún documento le genero. Por el contrario, más de 200 hasta $2.000, yo te hago la declaración, yo te valoro la mercancía, yo te escribo, te hago el documento, te hago la vida fácil, por eso es Importafácil. Disculpe, tengo una preguntita. Sí. Cuando habla de $200, ¿es mensual, anual? Todas las veces que quieras. No hay un límite. No hay límite, todas las veces que quieras. O sea, yo puedo comprar 5 veces 200 Sí, $1.000. el único límite es que es hasta $200, pero en el mismo avión o en el mismo barco. Es decir, que si por ejemplo se te ocurre comprar en eBay un producto de 100, en Amazon otro de 100, y en otro proveedor otro de 100, y tienes la mala suerte de que todos esos vienen en el mismo avión, entonces lo que yo voy a hacer es, oye, un ratito, pero a tu nombre han venido 3 paquetes de 100. Ahí sí la norma me dice, no, júntalos y te voy a valorar, te voy a calificar por el valor total. Entonces, como los 3 valen 300, ya no estás acá, sino estás en este segundo grupo. Okay, ¿Ya? Pero puedes hacer todas las compras que quieras, no hay límite, no hay que 3 veces al año. Lo único es que sí, que cuando estés en este segundo grupo y yo te haga la declaración, solamente en este segundo caso, cuando es más de 200 a 2.000, es el único supuesto en el que se paga tributos. En el de acá, ni siquiera me entero quién eres tú, porque el paquetito, de verdad, les juro, el paquete viene a nombre de Superman, y como Superman a mí no me interesa quién sea Superman, lo que me interesa es qué contiene. Si vale hasta $200, no es prohibido, es religión, a mí como SUNAT, como Estado, ¿qué me interesa saber quién es Superman? ¿No? Te vas. Entonces, pero en este segundo caso sí te voy a identificar. Cuando tú vayas a recoger el producto y lo retires, te vas a identificar. Entonces yo luego me voy a enterar que tú ya has hecho una compra. Perfecto. Cualquier persona, un extranjero o un nacional, se va a identificar. Una vez, perfecto. 2 veces, perfecto. 3 veces, perfecto. A la cuarta, la quinta, la sexta, puedes hacer todas las que quieras. Pero a partir de la cuarta sí te voy a decir, oye, un ratito. Para mí, porque las normas están establecidas, tú ya has hecho más de 3 compras y yo te voy a seguir permitiendo ingresarlas, pero simplemente ahora sí, para la cuarta tienes que ir a sacar tu RUC, tienes que registrarte, ¿no? y me proporcionas tu RUC y yo te identifico como el RUC. Nada más, pero respondiendo a la pregunta, puedes hacer todas las compras que quieras, no hay límite, ¿no? Todas las compras que quieras, ¿sí?
Si te lo llevan a tu casa, estás en este primer grupo de acá. Lo más probable es que ahí, porque los que están en este segundo grupo, solamente ustedes tienen que ir a recogerlos. Pero en este primer grupo prácticamente te lo dejan al que está en la puerta que esté en la casa, ¿no? Sí. Estarías en este, si fueses Serpos estarías acá. Pero en tu caso, por eso no es importa fácil. Ahí hay dos opciones. DHL es el competidor de Serpos, ¿cierto? DHL, FedEx. En ese caso, lo que va a hacer DHL, hay dos opciones. O te hace la declaración por ti, porque en realidad por eso le estás pagando, por eso cobran más, te hacen la declaración. O en su defecto te va a decir, oye, ¿sabes qué? Tienes que hacer el trámite con un agente de aduanas, ¿no? Ya eso va a depender de las condiciones en las cuales... a veces cuando tienen productos muy complejos o no tienen la documentación, oye, te dicen, oye, ¿sabes qué? Ha llegado tu mercancía, tú encárgate de sacarlo. Y ahí viene el problema, que ya el usuario tiene que, oye, ¿a dónde consigo un agente de aduanas? Oye, ¿no será un verdadero agente de aduanas? ¿Será un estafador? Me van a empezar a pedir documentos y se le complica, ¿no? En cambio, en nuestro régimen, en tu caso, si hubieses llevado Rodrigo González, simplemente nosotros abrimos el paquete, reviso, esto vale $500, ya, te calculo los impuestos, te hago el documento y te lo envío. Si estás de acuerdo, pagas, y una vez que pagas, lo retiras y se acabó el asunto. Sí. Los impuestos son iguales tanto en DHL y FedEx, es siempre por el valor en 4%. A ver, sobre el valor de las mercancías, ¿no es cierto? Se aplica un primer impuesto que es el valor en 4%. Y adicionalmente, siempre el IGB y el IPM que siempre se paga, ¿no? Aproximadamente, a ver si lo redondeamos, es como un 20%, por decir así, ¿no? 22%, si lo queremos redondear, ¿no? O sea, hagan el ejercicio. De 100, aplíquele el 4%, ok. Ya, entonces, ya 4 unidades monetarias son las que ya tienen que ir pagando. Para el IGB, lo que van a hacer a esos 100, le van a sumar los 4, y de los 104 le sacan el 18%, que debe ser un poco más de 20, un poco menos de 20 más, poco menos de 20 más 4, son los 23 que es, ¿no? A ver, sí. Si la mercancía, por ejemplo, es una encomienda que llega aquí a Lima, ¿tiene que sí o sí enviarla con una factura de por medio de una boleta? No. Como te digo, ¿por qué? Porque nosotros finalmente vamos a abrir el paquete y yo voy a determinar si es que vale más de 200 o vale menos o vale más de 200. Y en función al valor, yo te voy a aplicar los tributos. A pesar de que tenga una factura, pueden aplicar un valor superior. Por lo general, si es que es una factura que reúne las formalidades, nosotros vamos a aceptar el valor de factura. Sin embargo, esos casos que les digo son el 0,01%. Por lo general, cuando las mercancías que llegan por esa vía, recuerden, llegan a través de las compras por internet. Ya nadie hace las compras tradicionales, esas de la compra documentaria, de la carta fianza, que le envíe una cotización, una aceptación de la oferta. Esa era de mis épocas, hace 30 años que estudié en la universidad. Ahora todos por internet. Entonces, factura, de verdad que bien raro que, salvo que tú le pidas a tu proveedor. Si tú le pides a tu proveedor, perfecto, viene con factura. Si es que esos valores están dentro de los parámetros que tiene la SUNAT tiene sus propios parámetros de indicadores de precios, te lo acepto y no hay ningún problema. De lo contrario, yo digo, discrepo tu valor y te asigno otro valor. Y ahí, si no estás de acuerdo, ya entramos en un proceso administrativo en el cual vamos a discutir y que ya tiene sus propias reglas, sus propios plazos, ¿no? Ok, chicos, entonces, porque ya vino mi compañera hace bastante tiempo y tenemos que... Una última pregunta. Sí, a ver. A ver acá. En el segundo tramo desde $2.000, ¿sí dice cierto? Ajá, correcto. Porque hasta $200 Hasta 200 no hay problema. no hay problema. Y el $2.000 es el otro caso. Y hasta $2.000, correcto. Hasta $2.000. Hasta. ¿Y qué pasaría si es que, como dicen en el caso anterior que dijo el profesor Iván, si igualito se juntan dos paquetes en el mismo avión de $2.000? Ah, ya, muy buena pregunta. Si leen ustedes con detenimiento las normas están ahí abajo, bueno, están en la presentación que seguramente se la van a distribuir. La norma dice que es el valor por envío, es el valor por... en la pregunta que me hizo el profesor, era juntarlos, pero era ¿por qué el legislador dijo no, júntalos? Porque lo que el legislador dijo, oye, como la gente va a saber que hasta 200 no pagan impuesto, lo que van a hacer es los van a separar. Entonces, cuando pretendan estar por debajo de ese límite, júntalos. Pero en este caso, cuando hablamos de mercancías que valen más de 200, simplemente la norma dice es por envío. Si al nombre de la profesora le llegan dos
envíos de $1.800 cada uno en el mismo avión, no hay problema. Yo, está en este segundo supuesto, le hago una declaración por el primer 1.800 y le hago otra declaración por el segundo 1.800. Ahí sí no lo junto, porque si lo junto, como pasaría en otros regímenes, sí tendría que ir con agente aduana, ¿no? Entonces, eso es básicamente, así de sencillo es el tema importafácil. Por supuesto que en esta dualidad de hasta 200 o más de 200 y no más de 2.000, están exceptuados, repito, las mercancías prohibidas y restringidas, ¿correcto? Ahí, independientemente del valor, si es prohibido, simplemente te voy a decir, oye, qué pena, lo siento, no va a poder ingresar. No ingresa. Ahora, ¿qué pasa con las mercancías? Depende de lo que marcó el embarcador, el remitente, porque cuando lo entregó, aún sin querer, hay un casillerito que a veces que ni se da cuenta. El no marcarlo significa, por decir, déjalo. Si no lo pueden retirar, déjalo, y lo que va a pasar es que Serpol luego lo va a entregar a la SUNAT y la SUNAT lo va a destruir, o lo va a rematar, o lo va a adjudicar a una entidad benéfica, ¿no? O en su contrario, lo va a devolver. Eso va a depender qué instrucción dio el que entregó el envío, ¿no? Eso es con los prohibidos. Y con los restringidos pasaría lo mismo si es que no cumples. Si, por ejemplo, les llega algún producto que requiere una autorización de la DIGEMIT, de SUCAMEC, etcétera, 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 y tú no consigues esa autorización, igual ese producto o se devuelve, si es que eso quiso el remitente, o se quedará acá y será entregado a la SUNAT y será destruido, ¿no? Bueno, les decía, bueno, ya en este segundo caso, como te decía, te genero los tributos, ¿no? Y te lo envío, te lo notifico, si tú estás de acuerdo, para que tú pagas en el banco y te lo entregan, ¿no? Eso, así de sencillo es el tema del importafácil. No necesitas conocer partida arancelaria, no tienes que hacer tu cálculo de impuestos, todo eso lo hacemos nosotros, por eso es importafácil. A ver, mientras pasamos a la otra presentación, al flujo, por favor, de la otra presentación. Mientras nos acomodan la otra presentación de salida, ¿alguna pregunta en esa parte? A ver, a ver. Si mi importación pasa de los $200 y ya aplica un pago de impuestos, correcto. ¿la mercancía está exonerada de impuestos? Ah, ya, sí, es posible, hay casos también. Por ejemplo, los libros no pagan tributos y puede venir en un paquete libros por un valor de $300. Te hago la declaración, en el segundo caso, pero esa declaración va a ser tributo cero. Te hago simplemente la declaración y no pagas. ¿Sí? ¿Por acá? Les decía, no es que no puedan traer cosas a través del correo que valga $2.000. Lo que va a pasar es que simplemente vas a tener que irte por el camino tradicional, por el camino, la importación normal. Vas a tener que contratar a un agente de aduana y ese agente de aduana te va a pedir todos los documentos para que él te haga la declaración y te haga el trámite. ¿Sí se puede? Sí se puede, claro, sí, atrás. Buenos días. Buenos días. Estaba leyendo aquí y decía que una de las mercancías prohibidas era ropa y calzado. ¿Eso no Correcto. se puede importar? Ropa y calzado usado. Si no es a la precisión, por favor anótenlo. Ropa y calzado usado. Está prohibido. El Estado, por tema de salud, prohíbe que ingrese. Por el tema de enfermedades, ¿no? Imagínense que estemos comprando ropa usada de muertos, de enfermos. ¿Cuántas enfermedades llegarían al país, no? La única excepción a la ropa y calzado usado es que si esa ropa y calzado usado es de un viajero. Es decir, ustedes se van al extranjero, viajan y resulta que al momento de abordar, su maleta con equipaje ya no hay capacidad de bodega. Oye, no, te lo voy a enviar luego, ¿no? O te lo envío, y ustedes llegan y luego a través del correo te llega tu maleta, ¿no? Ahí, oye, abrimos ropa y calzado usado, no puede ingresar, no, un ratito, acá está mi pasaporte, acredito que soy viajero, te vinculo, perfecto, llévate. Es la única excepción. ¿Había otras preguntas por acá? ¿Sí? Sí, correcto. Si compras algo, por ejemplo, que allá te costó, no sé, $300, algo así. Sí. Ya. Pero acá eso tiene otro valor. Acá puede triplicarlo, cuadriplicarlo. Sí, correcto. En este tema, ¿ustedes cómo lo califican? Porque ustedes son los que van a Sí, nosotros. verificar lo del precio. Así Entonces, es. ¿cómo sería este proceso? Ya, perfecto. Para que podamos ser así de rápidos, el Estado nos ha dado una herramienta que se llama cartilla de valores. Es decir, el Estado ha aprobado, se ha publicado en el peruano. El viernes 13, publicaron la última lista. El 13 de mayo, el 13 de abril, perdón. En la cartilla de valores es una relación donde están, por ejemplo, bicicleta, reloj, gafa, gorrito, pantalón, y a cada una de esas cosas le ponen un precio. Para el Estado, ese es el precio. Yo no tengo que discutir, porque imagínate si los millones de envíos que llegan y yo los abro, imagínense que yo empiezo a cartear con cada uno de ustedes. Oye, dime cuánto vale. Me vuelvo loco, ¿no? O sea, se quedan las mercancías ahí eternamente. Entonces, oye, simplemente las personas que trabajan conmigo ya de memoria, ¿no?
Un celular, tanto. Una gafas, tanto. Y ellos ya saben ya, si en función a eso, si está en el primer supuesto o en el segundo supuesto. Por supuesto, eso no significa que si ustedes quieren discutirnos el precio, perfecto, lo discutimos, pero ojo, eso va a retrasar el proceso, ¿no? Porque ya entramos en una excepción, ¿no? Ya te respetamos tu derecho de cuestionarnos, pero te vamos a pedir si, oye, entonces acredítame el pago, la transferencia y todo ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, a ver, para ir cerrando, vayamos ahora a hablar el tema de salida. En el tema de salida, ahí sí cambia la cosa. ¿Por qué? Porque en ese caso, si es que yo quiero hacer una salida que luego me pueda servir para el drawback que les van a hablar o pueda servirme para pedir la devolución del IGB y otros beneficios en el tema de tributario, ahí sí voy a tener que acreditar que tener RUC y clave SOL, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué significa entonces que quieran ustedes enviarle un regalo o un presente a un familiar? ¿Lo pueden hacer? Sí lo pueden hacer, pero eso va a ser una salida sin fines comerciales. Entonces, en cuanto a valor, ya para ir cerrando, simplemente en cuanto a valor es, si es que la mercancía, para que salga del país, a través de ese proceso llamado exporta fácil, ahora últimamente lo han subido, es hasta $7.500, ¿no? Ya no pasa los $7.500, ahora sí, hasta hace poco era $5.000. Entonces, tratando de salida, opera lo mismo, pero a la inversa, las mercancías llegan al almacén de Serpos, luego son enviadas ya al extranjero. Y hay dos posibilidades, si no tienen carácter comercial, igual con DNI, con pasaporte se identifica, eso simplemente va a tener una salida controlada, pero no va a tener efecto tributario. Quieren que tenga efecto tributario, van a tener que tener RUC y clave SOL para que les puedan ustedes formular su declaración de exportación, llamada declaración exporta fácil. En este caso sí, todavía, porque es un proceso un poco más antiguo, tiene 10 años, no es como el importa fácil que tiene 4, en el exporta fácil de hace 10, todavía les cargamos la responsabilidad de hacer la declaración, pero esa declaración la hacen a través de la plataforma de SUNAT. Es como llenar un formulario. Aquel que quizá ha creado una cuenta de correo está en capacidad de generar una declaración de exportación, porque es así de sencilla. Cuando te logueas, ya aparece tu nombre. Y los otros dos datos que te piden son dos cosas que tú sabes. ¿A quién le estás vendiendo? ¿Cierto? Su nombre, dirección, teléfono, correo, código postal, ¿no? Y el otro dato es qué le estás vendiendo. El valor, la descripción. Y ya está. Así de sencillo es. Chicos, el tiempo es corto, el material se los hemos dejado, adicionalmente también hay folletos para lo que es el exporta fácil. El único dato que no está actualizado en este otro grupo es el tema del valor, ¿no? Es una folletería anterior, el cambio de valor ha sido hace algunos meses y es lo único que ha cambiado. Les agradezco su tiempo, les agradezco el interés, espero haber sido lo suficientemente claro. Muchísimas gracias.